Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio. Los saludan como siempre Balam y Cristian. Hoy con otra película, pero no cualquier cinta, sino hoy es una edición especial porque ya llegamos a los 100 episodios de películas. Es cierto, sí. En total ya vamos mucho más, pero concretamente cuando se trata de hablar de películas, de analizarlas, ya llegamos a 100. Qué rápido pasa el tiempo. Siento que envejezco en el canal. Ustedes lo pueden ver si se regresan. Se ve el declive, pero eso es otro tema. Entonces tomamos la decisión de no hablar de una película contemporánea porque hay muy poco que merece ser la película 100 de análisis, sino nos fuimos a la historia del cine, tampoco tanto, pero concretamente a Fitzcarraldo del director austriaco Werner Herzog, porque en comparación con las películas que vienen en las siguientes semanas, que son actuales, que tienen un impacto fuerte, sin embargo, que no tienen la riqueza intelectual y en muchos sentidos que desde nuestro punto de vista sí tiene esta cinta, tomamos la decisión para conmemorar los 100 episodios. Tiene que ser una película que valga la pena y creo que sin duda estamos ante una de estas. Balam, tú nos vas a hacer el favor de más o menos llevarle a la gente la trama de la película, de qué trata esta cinta que, como dijimos antes de grabar, tristemente no es tan conocida. Sí, efectivamente. De hecho, la primera película que conocí de Werner Herzog fue la de Aguirre o La Furia del Mm, Dios, que también, digamos, para todos los que nos escuchan y observan, es quizás una de las películas más impresionantes que he visto en mi vida, que justamente, bueno, narro así rápidamente, que se trata ujú. justamente de la historia de uno de los conquistadores que fue llamado Aguirre, que conquistó el Perú, el gran imperio inca, y muestran de alguna manera un poco su obsesión por atravesar el Amazonas y, bueno, de alguna manera conocerlo, dominarlo, como perspectiva inicial de los colonizadores, que me pareció sin duda brillante. Y bueno, en esta segunda, que la conocí después, Fitzcarraldo, yo no sabía qué esperarme, pero cuando vi que era de nuevo en la selva del Amazonas de Perú, que además parece ser que justamente se hizo después de la primera de Aguirre porque les encantó y además viene con el mismo actor, el gran actor, digamos, que se llama Klaus Kinski, que ahorita a lo mejor nos puedes contar un poco por qué es tan interesante este actor. Pero bueno, decir de la película como inicio, que yo creo que es quizás de las películas más notables de la historia del cine en general. O sea, yo creo que sí, por lo que he visto, el impacto que tuvo la propia producción de la película, tiene, digamos, tal profundidad, que es justamente, quizás diría, como uno de esos clásicos, que aunque casi nadie los lee ya, como por ejemplo El Quijote o la Ilíada y la Odisea, siguen, sin embargo, siendo determinantes en la historia del cine en este caso y de la literatura en su caso. Pero bueno, la historia, digamos, se ambienta en el siglo XIX, es decir, nos encontramos en un momento en que Perú ya es una colonia que todavía tiene así como muchos contactos con Europa, pero hay grandes regiones que todavía están inexploradas. Y bueno, en ese contexto llega Brian Fitzgerald, que este fue un Ujú. personaje real, Fitzcarraldo, que es un irlandés excéntrico que ama la ópera y entonces tiene la obsesión de construir un teatro de ópera en un lugar distinto, digamos. Es como su forma de dar un plus a algo que en general se hace en las ciudades, en las grandes ciudades, que es crear un teatro de ópera, pero en la selva amazónica. Así, o sea, es un como planteamiento tan sencillo, pero al mismo tiempo una brutalidad increíble. Y bueno, pues hay una gran cantidad de problemas que tiene que solucionar. Por un lado el dinero, por otro lado, digamos, los permisos para entrar, por otro lado el barco, y además, digamos, se proyecta hacer, para poder conseguir, eso me pareció muy genial, para poder construir y llevar a cabo su empresa, se plantea hacer una fortuna también en el negocio del caucho, que se encontraba en pleno apogeo. Para empezar, a mí ya me encanta eso porque plantea, digamos, el personaje, pero no lo libera, aun cuando él viene de Europa y aparentemente es privilegiado de estas clases que viene, no lo aparece como un personaje que el dinero esté solucionado de antemano, sino que tiene que echar mano más bien de un sistema de explotación que Ujú, existía en ese ujú. tiempo, que es, digamos, la cuestión del caucho, que es terrible. O sea, en general hay muchas historias respecto de eso, pero que tiene que aprovecharse de eso para poder llevar lo que es genial, la ópera, que normalmente es al revés. O sea, el arte se piensa como un medio para conseguir dinero. Y aquí es al revés. Eso es lo genial de Fitzcarraldo, ¿no? Que su obsesión es mucho mayor, puede mucho más que el dinero. Y bueno, para realizar su plan, Fitzcarraldo tiene que transportar un inmenso barco fluvial por Ujú. tierra, pasando por encima de un monte así tremendo. Y bueno, esa escena en general es inmortal en el cine. Y básicamente trata de eso la película. O sea, de cómo él logra, a través de ese barco, tratar de llevar la ópera a
el Amazonas, y en ese, digamos, entramado va a conseguir, digamos, amistades, alianzas y enemistades con tribus del Amazonas, con personas, digamos, de la Ujú. aristocracia española que están en Perú, con los mismos, digamos, peruanos, etcétera, etcétera. Pero me parece, digamos, como en general una obra fantástica. Bueno, a mí me gusta muchísimo esa idea y ahorita quizás podamos continuar. Estoy de acuerdo, quizás para dejarlo claro y evitar malentendidos, la película no plantea que Fitzcarraldo sea de una raza superior o de una sociedad en la que él se asume como muy logrado o donde la ópera es muy aceptada y quiere de alguna forma ilustrar a los pobres indígenas que van atrasados. Nada que ver, Claro, sino claro. hay escenas al inicio, digamos, en las que él convive con empresarios que tampoco ya tienen ninguna sensibilidad hacia la ópera, hacia el arte ni nada, sino ya son hombres de negocios. Es decir, que él tampoco se siente parte de esa sociedad, no es de un choque cultural entre una cultura versus la otra, sino él se siente extraño en su propia cultura. Es decir, no hay ese tipo de argumentación racista o la visión, como le llamarían hoy, imperial, para nada. O sea, que por lo menos se alcanza a ver que son de clases sociales diferentes, ¿no? Que a lo mejor yo lo interpretaría así, que mientras, digamos, aquí, bueno, Ujú, Perú, ya estaba, digamos, como la aristocracia, como por lo menos ujú, eran los de la renta, ¿no? Los que tenían el patrimonio, todo lo demás. Ellos no necesitaban de esa cultura, pero son la clase dominante ahí. ujú, En cambio, más bien Fitzcarraldo viene como de esta parte de clases medias que justamente aman esa ópera porque no tiene dinero, no tiene capital, ni siquiera en ujú. Europa es No. parte de esa clase Tiene dirigente. que pedirlo, tiene que conseguirlo, se tiene que aguantar cosas, o sea, sufre por eso. Lo que sí es que, digamos, y digamos algo genial, porque justamente ellos parten de la apariencia cuando se encuentran por primera vez Fitzcarraldo con los empresarios, bueno, los criollos españoles en Perú, aparentemente se encuentran como en un mismo lugar, incluso le invitan a fiestas y todo lo demás, pero justamente en los primeros minutos vamos dando cuenta de esto que tú mencionas, de la distancia cualitativa de las intenciones y motivaciones de Fitzcarraldo respecto de toda esa aristocracia que en principio lo veía igual porque era blanco, pero finalmente se dio cuenta que no tenía nada que ver Ujú. quizás con ese personaje tan raro, ¿no? Sí, exactamente. Eso nada más como paréntesis previo. Luego, me parece que la película trata del arte inútil, el deseo imposible, y de esa forma sí me da la impresión de que funge como resistencia a la lógica capitalista. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? El punto número uno sería que desde mi visión estamos en una era del que le llaman agitprop. ¿A qué me refiero con eso? Que el arte, y de hecho lo discutimos en nuestro episodio con Isaí y con Mitch, aunque ellos no comparten esa visión, pero creo que sí es la arraigada hasta en la capital de la Ciudad de México, es que el arte es una herramienta funcional, que es una especie de activismo que tiene que tener una utilidad ideológica y social. Es decir, el arte para algo, para educar, para divertir, para dispersar, para despertar. Es decir, que hay una lógica de utilidad impuesta al arte. Desde ahí hay un problema. Y en esta película se cuestiona que esta lógica, digamos, del contenido sobre la estética del arte, del uso, es decir, de la utilidad sobre la belleza en sí misma del arte, rompe la posibilidad de la autonomía del arte. Claro, el debate sería, jamás hubo eso, puede existir, ok, pero la película nos plantea que la autonomía del arte está en crisis. Ahora el arte se ve forzado a justificar su existencia con finalidades como, por ejemplo, hoy en día salvar el clima, promover la tolerancia, el respeto, y todo eso creo que castra de alguna forma, o por lo menos limita las expresiones artísticas que vayan mucho más allá de eso. En ese marco, Fitzcarraldo, es decir, la película aparece como una, desde mi punto de vista, declaración radical a favor de lo inútil, de lo estéticamente autónomo, de lo sublime, porque lo que él quiere hacer no tiene afán de negocio alguno, sino es una gran, como dirían hoy, pérdida de dinero y tiempo. Digo, ¿pero qué estás haciendo? Una absoluta locura. Sino él lo hace porque él lo asume, y ahorita voy a hablar de eso, como un deseo existencial, que se escapa por completo de la lógica capitalista de alcanzar algo, de querer él mismo lograr algo, sino él lo quiere hacer por el afán del arte mismo. Y ese, digamos, extremismo existencial es para mí la condición de posibilidad de las expresiones de arte, porque se salen de los marcos impuestos de lo socialmente aceptado, tolerado y promovido en ese entonces. Eso hoy en día sería no aprobado
por nadie. O sea, todo el mundo diría perdón, pero para eso no puede haber financiamiento. Estás absolutamente loco, pero creo que ese es la problematización o la defensa del arte que abre la película. Estoy de acuerdo. Creo que quizás se podría ver muy bien en el personaje, digamos, de Fitzcarraldo que, como tú lo dices, encarna un proyecto imposible, sin embargo, se afirma casi de una manera quijotesca, o sea, completamente obsesiva, pero también es como una voluntad, no sé qué te parezca a ti, de reconciliar, o sea, como de una reconciliación entre economía y arte, por ejemplo, entre que, digamos, él también, no sé si sea tu interpretación, pero también hay como una intención detrás de que esto que estamos viendo, esta sociedad, digamos, tanto los indígenas como los criollos, en el fondo, en la ópera, se van a poder sintetizar. O todo mundo, digamos, como que va a ser sublimado por esa obra total, absoluta, ¿no? Y que yo creo que, digamos, se observa como de una manera tan clara y tan pueril para mí, y de una manera brutal, quizás en la escena más hermosa para mí de la película, que es cuando va en el barco, en medio del Amazonas, cuando no saben, digamos, de nada, lejísimos ya del pueblo más cercano, y empiezan a escuchar los tambores de guerra de alguna manera, o sea, que hay precisamente civilizaciones, sociedades a su alrededor que los observan y que además están como en ese tono de guerra, comparten, digamos, un poco su música, su voz, y es fantástico cuando Fitzcarraldo opone a esa voz, la voz que, digamos, sería un poco de Europa, si lo quieres ver así, pero en la voz literalmente de la ópera, ¿no? Y por primera vez suena una voz de ópera en ese mundo totalmente, digamos, consumido. Y eso lleva a que se callen los tambores. Exactamente, o sea, se callan porque escuchan. ¡Wow! O sea, es como una comunicación entre dos sociedades, pero que justamente, digamos, ahí se ve el potencial universal del arte, que no tiene, digamos, nada que ver con que los escuchas indígenas no tenían pasado europeo y no podían apreciar el arte, y por su parte, ¿no? El europeo no sabe que de esos tambores, pero en ese momento, en esa escena, por un lado, te muestra la sublimidad de los tambores y lo presente, digamos, que es ese mundo completo, y luego, digamos, como la otra forma de comunicarse, ¿no? Casi como si... Sí, no, sí, me parece, digamos, como la universalidad del arte y de la música también, de que no importaba, digamos, como tanto lo que decía el hombre, sino justamente que la voz por sí misma es tan hermosa que rompe esos estándares, ¿no? Nos muestra justamente, pues es que sí, o sea, para mí sería esa la muestra de la universalidad de los seres humanos, que no tiene nada que ver con nuestro pasado cultural, sino que el arte cuando realmente es poderoso, como decía Platón, las ideas perfectas son eternas. Y la idea de belleza, en ese caso, ambos pueblos la reconocieron ahí. En ese momento existió la idea universal de belleza. Realmente como creo yo que se la imaginaba un poco Platón. Sí, comparto ese punto que abres de la dicotomía que hay hoy entre la universalidad del arte versus la identidad cultural que se defiende hoy muy a menudo y se combina con el arte, que el arte es una expresión cultural, es decir, que hay como arte para ciertos pueblos versus arte para otros pueblos. Y si a ti no te gusta ese arte es porque no eres de esa parte cultural. O que es lo mismo, que cierto arte es expresión de una especie de voluntad o espíritu popular, nacional. Sí. Como siento que le pasa mucho, por ejemplo, en Perú, la cumbia, en Colombia, la salsa, en México, pues no sé, la verdad que tenemos, pero en Cuba, por ejemplo, ¿no? Los sones, los boleros, y que pareciera que ya no puedes hacer nada más, porque cualquier otra cosa atenta contra ese núcleo y introducir cualquier otra cosa de otros núcleos culturales se encuentra como una cosa aborrecible totalmente, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, porque hoy, como ya dijiste, o sea, las políticas culturales en la actualidad reducen al arte a la identidad, a la pertenencia, a lo local, a, digamos, una representación política que si no la tienen, entonces el arte no tiene sentido y no lo apoyamos y ni siquiera le damos visibilidad. Y en la película hay una escena que me gusta mucho en la que él se mete a una iglesia y como maníaco toca la campana de la iglesia Sí. y grita que esta iglesia queda clausurada hasta que no haya un teatro de ópera en este pueblo. Es decir, que el arte funge ahí como lenguaje universal que reemplaza lo sectario o lo confesional. Porque claro, lo sectario
Y lo confesional no es exclusivo de los pueblos indígenas, sino que claro que también existía, como lo quieran ver, en Occidente. Claro, o sea, toda la gente católica cerrada ya parece que le va a importar las expresiones artísticas, si no eran vistas como peligrosas, como algo que rompe con las tradiciones. Lo mismo que se argumenta hoy a favor. Es decir, que la película nos advierte que el arte nunca es paternalista. No se adapta ni se simplifica. Se ofrece al, entre comillas, pueblo tal como es. ¿Por qué? Porque la hipótesis es que el arte, cuando es arte, es inclusivo por su forma, no por su domesticación. Eso es algo que me desespera hoy muy a menudo, que tratan de domesticarle las cosas a la gente para que sean atractivas y con eso se animen, porque desconfían del poder del arte. Justamente algo que Herzog no hace en la película, sino él pone la ópera, pone la voz y dice, yo no necesito explicar, no necesito darles el contexto de quién está cantando, ni qué está cantando, ni de qué año, absolutamente nada, sino si es arte, entonces hay una dimensión universal que nos llega a todos, tanto que somos humanos. Eso, digamos, sería la parte que nos combina a todos como humanos. Sí, totalmente. Fíjate, yo creo que justamente es que esta reacción de núcleos de arte, como lo estamos viendo, este nacionalismo en el arte, yo creo que es un fenómeno muy, muy reciente en realidad. Quizás de la creación de las Ujú. naciones, un poco más para acá del siglo anterior, que hay como esta reacción tan dura ante lo que no es propio. Pero las primeras, por ejemplo, contactos entre Mesoamérica y Europa, justamente se observa cómo los europeos, sin tener, digamos, ningún aprendizaje en la estética de acá, observan, digamos, las ciudades y dicen, wow, eso es una cosa tremendamente hermosa. O sea, de nuevo ahí, el arte aparece como una idea. Te digo, a mí me gusta mucho eso de Platón, que no es que exista, digamos, como a veces se dice, ¿no? En otro mundo, sino que más bien potencialmente aparece en todos lados. O sea, todo el mundo de repente aparece o participa Ujú. eventos Ujú. de la idea de belleza. Y lo que a mí me parece es que más bien lo que hoy se hace mucho es como tratar de demeritar el arte, como de decir, ah, no, pero lo construyeron solo porque sus instrumentos vienen de tal lado y su esa viene de tal otro. No lo pudieron hacer bien, no conocen las costumbres, pero como a veces pasaba un poco con el cuerpo femenino entre los académicos medievales, ¿no? Que realmente era un cuerpo que tenía que ser rechazado, porque sí era bello, pero acuérdate, a lo mejor solo es la apariencia actual, ¿no? A futuro, en unos años, va a envejecer y va a perder esa belleza. O la otra que es clásica. Sí, por afuera la superficie es muy bella, pero dentro tiene intestinos, tiene Ujú. todavía comida, etcétera, etcétera. O sea, como el punto es cómo la ideología ahí trata de quitarle a la belleza o al arte la idea de que puede aparecer espontáneamente, ¿no? Sino de que es Ujú. un engaño nada más, de que en el fondo no hay nada. Pero justamente ese tipo de películas y ese tipo de eventos tan duros como la escena de la ópera muestran cómo no puedes negarlo. O sea, cómo aun cuando los tambores sean de una civilización como que no occidental, no moderna, etcétera, sin embargo, digamos, la potencia que tienen en el momento de escucharte abarca. Abarca completamente y tú lo puedes sentir y te estremece. Y esa belleza, como que atraviesa la historia, atraviesa las sociedades y nos habla justamente de la naturaleza humana tan profunda. Pero bueno, podemos ir continuando. Ujú. Ahora, me parece muy interesante la propia idea del proyecto imposible, como entrándonos un poco más en esto, porque precisamente, digamos, creo yo que ahí habla de una de las partes de la modernidad que surgieron necesariamente al mismo tiempo que surgieron las formas de domesticar a la humanidad, que es Ujú. la idea del creador moderno que puede modificar a la naturaleza y hacer lo irrealizable, ¿no? Darle forma a lo informe. Y que de alguna manera eso también es la ciencia, o sea, el impulso que se le dio a la ciencia es somos los ánimos de este mundo, no hay nada que no podamos conquistar. Y sin embargo, ahí lo que me llama mucho más la atención es que en el capitalismo, esa dominación se da a través de la ganancia, en racionalizarlo para volverlo parte de un proceso productivo. Pero en este caso, creo yo que nos conecta un poco mejor con ese primer impulso de la ilustración, que era justamente la eliminación quizás de los mitos o de como Ujú. de esta Ujú. forma Ujú. tan irracional del mundo, precisamente llegando ahí a conocerlo, ¿no? Me comentabas antes de iniciar el programa cómo Herzog tiene esta idea de que se sale un poco de la academia y va directamente, ¿no? O sea, si le cuentan de algo
que le pareció interesante, va y lo ubica. Pero de nuevo es esta obsesión, yo diría como que se encuentra en el inicio de la ilustración, de la modernidad, de que el ser humano puede abarcar quizás con su mente, con su conocimiento, con su razón, el mundo entero y se impone, digamos, un proyecto con ganas de abarcarlo todo. Ese principio de deseo no se encuentra en otra civilización en el mundo. Ujú. No existe, digamos, otro momento en el que se diera. Y por eso me parece tan magnífico, sin duda. Porque al final el proyecto fracasa. O sea, eso es lo que me parece tan genial. Que al final todo resulta un fracaso. Y no solo dentro de la película, sino afuera de la película también es un fracaso terrible. Bueno, no sé si fracaso, pero por lo menos un desastre así espantoso la producción de esta película. Pero justamente, digamos, su fracaso muestra lo innegable de la voluntad con la que lo hicieron. O sea, eso es lo que más me fascina de la película. Sí, que eso era mi conclusión, pero ya que lo aludiste, es decir, que como la película se resiste a la lógica del mercado y de esa forma afirma la autonomía del arte, propone desde mi visión que el arte verdadero transforma a todos los que participan en la creación de él, incluso si fracasa. O sea, como espectador, no eres él mismo la misma tras ver la película, pero sobre todo si participaste en la creación de la película. El documental, que creo que ya dijimos es igual de bueno, sobre la creación de la película, cómo se hizo, un absoluto desmadre, vale mucho la pena verlo. Pero todo eso implicó un esfuerzo tan importante y tan existencial que a pesar, y creo que la palabra fracaso ahí no es correcta, sino a pesar de no haber logrado lo que se propuso uno al inicio, se logró mucho por el intento existencial de creación artístico que empujó a todos en todo momento. Pero entiendo que como estamos en una sociedad que evalúa todo con base en el resultado final y ni siquiera en un resultado final que vaya más allá de la lógica de costo-beneficio, este tipo de expresiones pueden parecer como algo difícilmente de comprensión. Quiero dar un paso para atrás para hablar brevemente sobre la relación de los indígenas o el protagonismo que sí tienen en la película, porque no son decoración, sino son sujetos activos. Ellos mueven el barco. Ellos deciden cuándo sabotear el asunto. Interrumpen la lógica de alguna forma del hombre blanco, si le quieren llamar así, en ciertos instantes. Es decir, la película muestra que son sujetos activos al mismo tiempo, algo que ya dejaste entrever, que la comunicación no verbal, es decir, las miradas, los silencios, puede ser a menudo más poderosa que la palabra, que la comunicación verbal, porque eso pasa mucho. Es decir, leer las acciones indígenas en la película es como una expresión de voluntad y agencia. No hay una sumisión, no se trata de eso, sino ellos tienen una potencia de agencia, pero de otra forma que quizás no se puede verbalizar en nuestros términos, pero no por eso son sujetos pasivos en la película. Y esto me lleva a lo siguiente, es que se ve, digamos, el trabajo y la producción se hace visible. ¿A qué me refiero? Es que a diferencia de la ópera burguesa, como cuando voy a Bellas Artes y está el foso de la orquesta, esto quiere decir que no vemos a los músicos, no se ve el esfuerzo, el sudor, es decir, la creación musical queda invisibilizada porque en lo que se pone énfasis es lo que pasa como espectáculo en la ópera y la música acompaña, aunque hay un debate sobre la importancia de la música, sería para otro espacio. En esta película se expone el trabajo como parte constitutiva de la obra de arte. O sea, se hace completamente visible el trabajo que implica la creación de una obra de arte. Y se hace referencia, desde mi punto de vista, a la obra dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, porque los trabajadores, en este caso, también deben escuchar el canto de las sirenas. No se les debe excluir del goce estético, como sí lo hace Ulises en el mito de Ulises, que todo el mundo espero que ubiquemos, que cuando pasa por la isla de las sirenas, se deja amarrar en el poste del barco para que él pueda gozar del canto sin que se vuelva loco y se vuelva preso del encanto de las sirenas, pero esa, digamos, sublimación necesaria, en ese caso nada más queda para Ulises, y los trabajadores se les tapa los oídos para que ellos no caigan en la tentación, pero por lo tanto también están excluidos del goce, en este caso del canto de las sirenas, pero la película nos plantea de que los trabajadores sí tienen derecho y deben ser incluidos, en este caso, al goce estético del arte, que es en el caso de la película, es la ópera. Entonces, eso creo que también es muy importante. Y ya el último punto para darte la palabra es que la ópera, a mí me gusta mucho y en la película creo que sí se queda claro porque representa un mundo alternativo, un espacio de verdad más allá
de lo banal que puede parecer el mundo concreto que tenemos enfrente. Y como ya dijiste, la música conmueve a los indígenas y a los niños. Es decir, que hay una transmisión o una transferencia, mejor dicho, del arte que afecta al cuerpo y al alma de manera directa, sin mediaciones. Eso sería un debate porque yo como hegeliano diría que todo está mediado. Ahí yo entraría en una contradicción, pero no pasa nada, la puedo aceptar. Pero en este caso creo que sería un ejemplo de que hay ciertas expresiones que no ocupan de la mediación, porque de qué manera podríamos hablar de una mediación de gente que no habla el idioma y que no sabe absolutamente nada, excepto el único contacto que tienen es con la voz que escuchan por primera vez sin contexto alguno, es decir, la mediación ahí sería imposible, aún así tiene un efecto sobre eso. Entonces, esa manera de Fitzcarraldo de llevar el arte al pueblo, no como herramienta de educación como se hace hoy siempre, sino como afirmación radical de su potencia, o sea, la afirmación radical del arte como potencia universal de afectación del alma humano sin necesaria mediación por parte de alguna socialización, así le llamaría yo. A ver, pero yo te la voy a poner un Ajá. poco más difícil. ¿No crees, sin embargo, que por más, digamos, como bello, sublime y los adjetivos que acabas de decir de la experiencia, aún así la experiencia de los indígenas respecto de la obra de arte, de este tipo de obra de arte de la ópera, no es completa? Porque no tiene todo, digamos, como las capacidades para apreciarla. O, por ejemplo, no conoce el idioma, los tipos como de armonía, que la ópera en sí mismo que puso es una respuesta a una serie de tradición de ópera en Europa, que se hace con cierta intención por una clase social. ¿Qué pasaría con esta otra información? O sea, ¿crees que es necesario para lograr esta sublimación en el arte? ¿O simplemente es un extra? Ayuda, pero yo sería un buen ejemplo porque yo no hablo italiano y la ópera nace en Italia. La mayoría de las óperas que me gustan son en ese idioma. Me veo obligado a leer los subtítulos cuando voy a ver la obra. Eso no es lo mejor. Ayudaría mucho que yo hablase italiano. Si la vida un día me da chance, tal vez lo hago. No creo, pero bueno, uno tiene sueños, ¿no? Ok. Y aún así, el disfrute es bastante alto. Sin embargo, estoy de acuerdo que la formación sobre el contexto, leer, bueno, de qué trata la ópera, informarse, o también es muy común que uno vea varias veces la misma interpretación, es decir, la misma ópera, pero de otra forma de interpretación, que es por otro autor, otro director de la orquesta, otro director de la parte del teatro, y cambia y afecta la experiencia. Aquí lo único que yo diría es que vemos que hay una parte inicial que escapa de eso. O sea, como de admiración y de conexión universal que no ocupa de la mediación, por lo menos no como la entiendo yo, pero que no por eso no tiene un efecto profundo en el alma, en los sentimientos, la experiencia, como le quieren llamar, en este caso de los indígenas. Porque ¿por qué razón podríamos explicar entonces la forma tan, ¿cómo decirlo?, tan afectada que se encuentran ellos por algo que no sé cómo lo describirían ellos, pero sí es una experiencia que quizás no puedan convertir en algo verbalmente articulable, pero no por eso no tuvo un impacto fuerte en ellos a tal grado porque es una escena hermosa, ¿no? Donde pone la ópera Ujú. y de repente desaparece el sonido de los tambores de guerra. ¿Y por qué será eso? O sea, eso es como la pregunta que la película no responde, pero creo que tácitamente queda claro que es esa afectación universal del arte, en este caso de la voz de la ópera. Yo creo que quizás, digamos, a lo mejor se podría ser un poco más radical respecto de eso, porque fíjate, yo creo que, como lo hacemos en este canal, la comprensión más importante de las obras de arte solamente viene cuando, por un lado, le entiende como producto de una época histórica Ujú. y también como proyecto de las personas que lo hicieron, ¿no? Entonces, esta como doble naturaleza. Sin embargo, quizás yo sí diría que lo fundamental tiene que estar en la superficie. O sea, como que en ese efecto que logra la ópera de gustar al otro, ahí en esa superficie es donde está lo verdaderamente bello y estético. Quizás el otro, que los análisis que hacemos aquí sean interesantes desde otro punto de vista. Quizás, digamos, justamente para comprender por qué surgió. Pero quizás, lanzo la idea, ¿no? Pensando de nuevo radicalmente desde Platón, quizás es la superficie de esa misma, sin ir más allá, donde el arte debe de lograrse como arte. Porque, por ejemplo, yo veo, sin saber, obviamente, ninguno de nosotros, las circunstancias que llevaron a la creación de, por ejemplo, las primeras herramientas de líticas. Y sin embargo, uno encuentra la simetría, la forma, digamos, como Ujú. total, y uno es capaz de apreciarlo, ¿no? Dices, wow, de nuevo, en esa superficie, aunque no tengamos en absoluto ya nada de información de las sociedades que lo crearon,
hay algo a través de esas piezas que, sin embargo, nos atraviesan y nos conmueven en el momento en el que las entendemos producto de la voluntad humana, ¿no? Que quizás eso es lo que lo vuelve tan interesante y que debería hacernos también reflexionar un poco sobre lo de la inteligencia artificial, que quizás es justamente como la superficie es tan aparentemente gustosa que se vuelve tan, digamos, como que atrapa a mucha gente. Pero ahí no sé, ese tema en general me parece que lo narra muy bien o lo explota la película, sobre todo para mí en esa escena de las dos músicas encontrándose. Ujú. Es así como brillante en muchos sentidos, en muchos sentidos. Pues yo quisiera, bueno, no sé si tú quieres como continuar algo. Tengo ya nada más unos 2 puntos, que el primero es que se nos presenta en la película el artista como una nueva especie de profeta, que ya no Ok. sería el profeta, sino yo le llamaría más bien como una forma de portador de verdad en la modernidad, que desplaza precisamente a las figuras religiosas que se adjudicaban eso antes. O sea, ya no es como justamente la figura del profeta que tenía como la función de llevarle la verdad a la gente, sino ahora es el artista, cuando de veras es un artista, que lleva como ese afán de provocar epifanías o experiencias en las personas, pero ya no con la intención de educarlas o de decirles, esto es la verdad universal y no es mía, sino yo soy un intermediario que los acerca a las palabras de Dios, de lo que ustedes gusten, sino ya es, digamos, una forma secularizada, ilustrada de alguien que se sale de lo establecido y por eso te puede llegar como con experiencias nuevas que no estén en lo socialmente aceptado o perseguido por ese entonces, pero ya es la figura del artista, es decir, la idea del autor. Ahí también queda representada porque hablamos en un episodio que ya no me acuerdo en cuál, la idea del autor como alguien que se escapa de su contexto cultural. O sea, eso implica que yo no hablo por mi comunidad, sino la idea de autor es que yo hablo entre comillas por mí mismo. Claro, nunca hablo nada más por mí mismo. Yo soy de un contexto, pero digamos ya no es si Balam dice o escribe algo, entonces Balam escribe por los que estudian ahorita en el Colmex. No, pues no, sino Balam es Balam. Es decir, él tiene la capacidad, él es agente, él es autor y se le tiene que evaluar, criticar, como le quieran ver, como voz individual. Es decir, esa idea de autor de la que hablaba Foucault, desde luego. Y ya lo último para darte la palabra es que me parece que Herzog, el director, y Kinski, el actor principal, se identifican con Fitzcarraldo, con su obsesión, su fracaso y el fracaso como creación. O sea, creo que fue algo que a ellos dos los marcó mucho, que eso se aprecia, creo, sobre todo en el documental. O sea, yo creo que justamente esta película se muestra como muy... O sea, yo creo que lo más realizado es justamente que muestran la obsesión y el fracaso. Pero sobre todo, digamos, pensando en que, por un lado, digamos, como que las novelas de la modernidad que surgieron inmediatamente presentaban lo que es incómodo, por ejemplo, lo real, más bien no lo presentaban. Ujú, La no presentación del acto real es lo que le daba como esa pizca de misterio, de atracción. Menciono, por ejemplo, las películas que terminan con la muerte del personaje principal sin mostrarlo. No ujú, mostrar o no mostrar al monstruo. Que todo el tiempo, digamos, el miedo es lo que, sin que aparezca el monstruo real, como por ejemplo en Esperando a Godot, ¿no? Que es ujú, algo un poco similar. Y que luego, digamos, viene el arte postmoderno, que más bien muestra, ¿no? Muestra eso que en principio no se quería. Entonces, al final, digamos, en sentido postmoderno, te mostrarían el cuerpo de la personaje inicial, te mostrarían, digamos, como al malo realmente, a Godot te lo mostrarían llegando, ¿no? Diciendo, pues aquí no pasó nada, ujú, acabó como el misterio. Y sin embargo, creo que justamente lo que muchas veces pasa con las películas postmodernas como Eagers es que se quedan en eso, como en mostrarte ujú, visceralmente cómo mueren, cómo es esto, pero detrás de ese aparente, digamos, como aparente profundidad narrativa, no hay nada. O sea, como que las películas, sobre todo, digamos, Toma Eggers porque es el que tengo de ejemplo actualmente, pero se basan casi en mostrar aparentemente lo real, como en mostrar escenas grotescas o que llamen la atención. Y sin embargo, justamente yo creo que en Fitzcarraldo ocurre que hay momentos muy duros, hay momentos muy sublimes, pero todos esos momentos, aún así, no son suficientes para englobar, digamos, la profundidad de la obsesión. O al revés, ocurren, se muestran, pero el personaje sabe que, a pesar de eso, la historia debe continuar y se impone, digamos, de nuevo lo que tú decías, la obsesión y la voluntad
casi quijotesca, lo decía yo, por completar su tarea. Eso es lo que me parece tan fascinante también de la película, que creo que ya no se logra, que precisamente se quedan mucho en los momentos como impactantes, que quizás Fitzcarraldo lo hubiera tenido subiendo el bote. O sea, esa escena de subir el bote y todo lo que da es un espectáculo suficiente por sí mismo, que quizás películas hoy en día dirían, no hay más historia, eso es, se sube el bote. Pero lo interesante justamente en Fitzcarraldo es que ocupa eso nada más como un soporte para contar la historia de la obsesión. Entonces, en ese sentido, para mí, me parece que, no sé, yo lo pensaba cuando venía caminando para acá, pero que de alguna manera Fitzcarraldo es una especie de Prometeo tropical. O sea, porque justamente fracasa, porque no porque no sueñe demasiado, sino porque quizás los sueños y proyectos que se plantean ya ocurren en un marco histórico que no lo sostiene. O sea, por un lado, ya lo dijimos, la propia aristocracia criolla de España no le importa en lo absoluto, que le interesa es el dinero. Y por otro lado, digamos, los indígenas completamente incapaces también por la falta quizás de recursos económicos de llevar a cabo sus proyectos culturales y obsesiones, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece tan interesante y que, pues sí, como Prometeo, aún así todos los días sigue y fracasa una vez y dice, no, continuemos la siguiente, fracasa otra vez y continúa. Y eso pasó también fuera de la película, porque nada más lo menciono como uno de los datos que me pareció muy interesante, pero ocuparon 3 botes en realidad para hacer la película, porque uno de ellos, digamos, iban sobre el río del Amazonas y de repente encalló y no pudieron recuperarlo hasta creo que 6 o 7 meses después. O sea, ahí sí. Cualquier cosa así que tu set te lo detengan por 7 meses destruiría una película actual. Y seguramente lo hizo en su tiempo, pero ahí de nuevo es la súper, digamos, como intención de Werner Herzog para hacerlo. Y que incluso me parece que no había llamado al principio a Kinski como actor principal. No, es correcto, sí. Pero ese también es un actor. ¿Qué me puedes decir antes de acabar con este programa de Kinski? Porque sé que es famoso no solo por esto, pero además es un actor con... Pues sí, una obsesión y una actitud famosillas, ¿no? Sí, digamos, de la vieja escuela de esos actores con idiosincrasia llamativa, por llamarlo de alguna forma. Ahí si les interesa en YouTube, nada más pónganle Kinski entrevistas. Y aunque no hablen el idioma, porque la mayoría de entrevistas son en alemán, aunque sí hay una que otra en inglés, pero ese sí es un reto como entrevistado. Es muy difícil porque casi siempre está de malas, lo obligan a hacer la promoción de sus películas, todo eso le parece pedestre, se enoja cuando le hacen preguntas tontas. O sea, él me lo imagino hoy con Azucena Uresti y yo pagaría por ver eso. Pero hoy en día ya muy fácilmente sería tachado como hombre tóxico. O sea, ya su masculinidad tóxica impida tener, y no se le impide que sea más simpático, pero es, digamos, alguien que por su forma de ser, veía a sus papeles, y de hecho él lo dice en las películas, como una expresión más allá de que quiero ganar dinero, sino para él sí, su trabajo de actor era una experiencia para él existencial. O sea, él decía, eso es lo que yo nací para hacer y no me puedo imaginar otra cosa. Pero todo lo demás que engloba esa profesión a él le parecía como un circo gigante, que en el fondo sí es, y eso que él ni siquiera le tocaron ya las redes sociales, imagínense nada más. O sea, si se quieren divertir un rato, busquen sus entrevistas en internet, hay varias partes muy interesantes. Yo como comentario final, para cerrar mis argumentaciones, o sea, me parece que la película es una metáfora sobre el arte, porque la película misma va en contra de la corriente, literal. Escala montañas, literal. Fracasa, pero transforma por el fracaso, no a pesar del fracaso, sino me parece que el fracaso en sí mismo muestra la inutilidad que el arte quizás tiene que tener para que pueda ser una experiencia transformadora. Es decir, no es una apología romántica del genio solitario, sino una reflexión compleja sobre el arte, la voluntad, el fracaso, el trabajo sobre lo imposible y lo imposible en general. O sea, ¿qué tanto uno tiene que apuntar a lo imposible para posibilitar una experiencia artística? Es decir, que no puedo partir, o no debería más bien de partir, ya de algo mundano y fácilmente alcanzable para que yo pueda crear una experiencia artística. Sino quizás, como pregunta, nada más yo lo dejo, debo de apuntar al, entre comillas, fracaso para de esa manera crear arte que sea arte en serio. Totalmente de acuerdo. Quizás yo lo plantearía de otra manera, un poco más pensando en Badiou. Estaba leyendo hace poco algo de él y me pareció como muy interesante que él mencionaba algo
que creo que queda perfecto con eso, porque decía, a ver, bueno, el problema fundamental para todo materialista, que en serio es materialista, es cómo es que la gente puede morir por un ideal. Esa es, digamos, a grandes rasgos la pregunta, porque en la época en que nos toca, en la época, digamos, de muchos filósofos postmodernos, los grandes relatos, digamos, como metafísicos que dirigen a la historia de la humanidad parecen haberse acabado. Y lo que normalmente se cuenta, diría yo que ahí Foucault es perfecto para considerarlo, es que hay cuerpos y lenguaje. Ujú. Y entonces como que los fenómenos se pueden entender entre ambos, pero no hay más, no hay metafísica, no hay grandes objetivos detrás de las cosas. Pero justamente la pregunta de todo materialista serio es, ¿y entonces por qué es posible que la gente muera por un ideal? ¿Por qué es posible la libertad? ¿Por qué son posibles los actos inútiles? Y que justamente, digamos, para mí sería este tipo de películas pensadas desde ese punto de vista, un ejemplo de cómo lo metafísico regresa de alguna manera, o regresa, digamos, como decía Zizek, ok, sí, hay cuerpo, hay lenguaje, pero de repente también hay verdades. Ujú. Como algo separado de todo eso. Y en este caso, me parece que la verdad que se impone en la película es la verdad de la obsesión humana por conseguir el acto sublime del arte. Quizás sería eso. Y a lo mejor sí, desde un punto de vista postmoderno o profundamente capitalista, es un acto completamente inútil y sin sentido. Pero para los que estamos interesados en la libertad humana, ese tipo de actos son los que permiten pensar que, bueno, por lo menos hay un poco más que solo cuerpos y lenguaje. Y ya nada más me gustaría Ujú. terminar con Ujú. cómo iniciaba la película, que me pareció genial, que dice que los indígenas de Perú llaman a su país la tierra donde Dios no terminó su obra. Y a mí me encanta precisamente porque encierra, yo creo, la idea de la película en Ujú. general. Estoy de acuerdo, sí que es como su intento de, pues no sé si terminar, pero de por lo menos continuar esa obra divina, ¿no? Efectivamente, sí, eso es genial, sin duda. Sí, eso es un buen punto. ¿La recomiendas? Sin duda, claro que sí. Yo recomiendo esta y Aguirre, aunque quizás pensándolo ya desde, con todo lo que hemos dicho, que quizás me gusta más Fitzcarraldo por lo A mí me brutal gusta que más fue. Fitzcarraldo, sí que recomiendo la película y el documental, Ah, claro, sí. que no sé cuál ver primero, pero pueden ser de cualquier forma. Si ven el documental, sin duda van a tener ganas de ver la película, y si vieron la película van a tener ganas de ver el documental, entonces no pasa nada. Y en general yo recomiendo mucho las películas de él, que también tiene una de Nosferatu, Ah, fíjate, eso no lo con sabía. Kinski, Ah, fíjate, con qué Kinski. locura. Para Entonces, compararla con la de Nosferatu que salió hace poco de ellos, sí, ¿no? sí, de hecho en el episodio lo abordé brevemente. Hice una comparación porque me gusta más la de Herzog que la de Eggers. Aunque bueno, ahorita Eggers es el consagrado y quién se acuerda de Herzog. Esperemos que quizás uno que otro que ve este episodio se anime a ver esta película porque vale muchísimo la pena. Y bueno, pues de esta manera entonces terminamos este especial del episodio 100, que sí queríamos hacerlo con una película que pensáramos que valía la pena. Y ya en la siguiente ocasión regresamos a las películas de siempre, pero que es necesario de nuevo porque es las películas de nuestro tiempo, entonces que es necesario interrogarlas para ver qué nos pueden decir. Y comenzaremos con Jurassic World y seguiremos con Superman y bueno, ya se imaginarán las joyas que son. Entonces, pues sin nada Perfecto. más, Pues Cristian, gracias, Balam, y nos vemos para la próxima. hasta la Hasta próxima. luego.